Malaquías es el libro antes de Mateo. Malaquías capítulo 2, versículo 15. Malaquías capítulo 2, versículo 15. Aló. Dice la escritura de lo siguiente: ¿no hizo Dios a uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque precisamente lo que buscaba Dios era una descendencia para él. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Quiero que ustedes se pongan en esta perspectiva acerca de lo que quiere decir y el contenido tan precioso y lo poderoso que es este versículo 14 de Malaquías capítulo 2. De Malaquías capítulo 2. Dice: ¿no hizo Dios uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Quiere decir, Dios, en él estaba la vida y está la vida. Como decíamos en una predicación anterior, uno dice muy coloquialmente y con mucho afecto y mucho respeto y sin la menor intención de ofender a Dios, es que mi madre me dio la vida y veneramos a nuestra mamá, y está muy bien honrar a la mamá, pero ella no nos dio la vida, ella fue coparticipante juntamente con nuestro Padre del poder y de la vida y de los designios sabios de Dios, porque Dios es el que da la vida. Tú no podrías estar allí donde estás mirándome, tú no podrías estar si no fuese porque Dios designó esos nutrientes, información genética de tu papá, quien quiera que haya sido, un buen hombre, un gran hombre, un científico o un borracho, una persona que te abandonó, un violador. Yo no lo sé, pero también utilizó la información genética de tu mamá. Dios la utilizó. No importa si ella haya sido una excelente dama, una mujer integral, abnegada, o si haya sido una mujer que haya tocado que trabajar en la prostitución, por ejemplo. No sabemos, pero Dios necesitaba esa información de tu papá y esa información de tu mamá para que tú en este día estuvieras ahí tal cual como eres. Por eso no hay lugar para despreciar lo que Dios ha puesto en nuestra vida. No hay lugar para despreciar a ninguno de nuestros progenitores. Dice Dios, en donde había abundancia, escucha bien, abundancia de espíritu. Versículo 15 de Malaquías 2. En él había vida, y esa vida él la quiso compartir, pero porque tenía una razón especial. Hizo uno, Adán. Recuerden que de Adán salió Eva, porque él lo que quería era que así como ellos eran uno, Adán, asimismo permaneciesen todas las familias de la tierra, todas las parejas de la tierra, que fueran uno y que no se volvieran a dividir. Por eso el Señor, que en el que hay abundancia de espíritu, hizo a uno solo, Adán, para que de Adán fuera sacada Eva, y así hubiera podido crear millones y millones de robots. Pero no, él no quería una fábrica de idénticas personas con cerebros controlados que no tuvieran una libertad de escogencia. Dice, él quería una descendencia, él buscaba una descendencia. En otras palabras, tú fuiste pensada por Dios, tú fuiste pensado por Dios desde Adán y Eva. Él quería que el fruto del amor de dos personas que se hacen uno en el pacto matrimonial y en la relación sexual, el fruto de ello fuera una persona que a la postre fuera dedicada, consagrada para Dios. Lastimosamente, no todos los hijos son consagrados al Señor. No todas las personas, no todas las gentes de todas las naciones conocen a Dios para consagrar a sus hijos al Señor. Para darles ejemplo, la consagración consiste en una presentación a Dios de nuestros hijos, pero también consiste de una vida de ejemplo, de una vida de liderazgo en donde se enseñe el camino del Señor. Esa consagración, lo que dará el resultado de esa consagración
es una vida de unos padres enfocados diariamente a edificar y mantener restaurado, alineado, bien preparado, que el altar para el Señor. Cuando los hijos ven eso, empiezan a vivir en esa atmósfera espiritual de la cual, aunque quieran huir a la Conchinchina o a la Patagonia, allá los va a alcanzar. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no, ¿qué es lo que dice? Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Amén. Quiere decir, no te preocupes, déjalo en manos del Señor. Tú da ejemplo, enseña, disciplina, forma, ama, abastece de todo alimento espiritual a tus hijos. Era lo que quería el Señor. Amén. Y qué mayor tema para hoy, que el mundo entero, aún y pese a esta pandemia, celebran, dicen, el Día del Padre. El Día del Padre. Padres que muchas veces están tan ausentes, aunque vivan en el mismo hogar, en la misma casa, en el mismo recinto que vivan sus hijos. Día del Padre, aunque muchas veces lo ignoren, aunque muchas veces no sea valorado, aunque muchas veces se desgasta y ve que su esfuerzo está siendo subvalorado, o que no le está alcanzando su esfuerzo para el objetivo que él tiene. Pero esto tiene un remedio, se llama descansar en los brazos del Padre Celestial. Cuando tenemos ese tipo de contrariedades emocionales, cuando la frustración asoma y toca la puerta, nosotros tenemos que correr a los brazos de nuestro Padre Celestial. Él es un papá suficiente, es un papá especial, es un papá que abastece de todo lo que adolece en nuestra vida. Amén. Pues hoy el tema se llama: se necesitan padres. ¿Ya lo apuntó? Se necesitan padres. Día del Padre. Raro, ¿no? Día del Padre, se necesitan padres. Pero sí, es real. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¡Qué sabiduría! Y no lo aprendemos de memoria. Eso se lo sabe el cristiano a los 3 meses de ir a la congregación. Eso de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es más fácil decirlo que practicarlo. Es más fácil decirlo que vivirlo, que hacerlo. Pero hoy se buscan y se necesitan padres. Padres que precisamente entiendan que a través de las épocas y de las eras de la humanidad, a nosotros la cultura y los gobiernos y todos los intereses de las cúpulas y las eminencias, lo que han hecho es hacernos equivocar de una manera enorme en la ubicación de las prioridades de nuestra vida y de las prioridades y necesidades de nuestras familias. Nosotros, varones, como padres, nos hemos equivocado, aunque honestamente, buscando el bienestar de nuestro hogar. Hemos querido ocuparnos por completo, el papá y la mamá, salir de la casa para poder entrar un montón de comodidades, un montón de entretenimientos, un montón de adquisiciones que para nada sirven y para nada aportan en la eternidad de las personas. Cuando los padres salen, la casa queda en poder. Ustedes ya saben de quién. Y lo han hecho tan a la perfección ese plan, que a través del televisor, antes cuando yo era un niño habían 2, 3 canales. A las 9, 10 de la noche ya no había más señal. Hoy tenemos televisor 24 horas al día. Tenemos nosotros infinidad de canales según la empresa que usted contrate. Entre más dinero tengas que pagar, más canales recibes. Canales premium, canales HD. Ahora tenemos estos dispositivos, los celulares, los computadores, el internet, 24 horas al día. Esos son los que están criando a los hijos de este tiempo. Porque los papás nos equivocamos, nos entretuvimos y nos ocupamos y nos convencieron de que eso era lo mejor.
¿Quién nos convenció? Pues los dueños de Apple, los dueños de Microsoft, todas estas organizaciones que están influenciadas muy seguramente por el lado oscuro, por el lado de las tinieblas. Dios es luz y dice, eso se llama añadidura, pero nosotros las buscamos como si fuera nuestra prioridad. Lo que dice el Señor es que ustedes y yo, papás, cabezas de hogar, mujeres cabezas de hogar, tenemos que enfocarnos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que nuestros hijos sean consagrados a Dios, porque esa es el deseo del Señor, esa es la voluntad de Dios, que de las parejas salgan hijos que sean consagrados a Dios. Él quiere hijos que aprendan la palabra del Señor, que se enamoren de la palabra del Señor, que vean la transformación de sus padres, que vean cómo reiteradamente, aunque se equivoquen, intentan una y otra vez con Dios, sin bajar la guardia, sin desanimarse, sin tirar la toalla. Amén. Esto es, nosotros tenemos hoy que reconocer como padres de familia que nosotros hemos creído que rodeando a nuestros hijos y a nuestras familias de una cantidad de comodidades y saliendo nosotros de nuestro rol, saliendo nosotros del rol de ser cuidadores, nos hemos hechos descuidadores de nuestra casa, descuidadores de nuestro rebaño personal, descuidadores de nuestra propia viña. Hemos estado cuidando empresas por 12 horas, 16 horas. Hemos tenido que ir a trabajar el domingo diciendo, me gano tanto, voy a poder pagar la cuota del televisor, voy a poder pagar la cuota del celular, del internet. Y nuestros hijos se quedaron sin nuestros padres y sin la consagración que Él exige para cuando los papás conocen del Señor. Amén. Amén. Entonces el papá tuvo que salir, no alcanzó el salario mínimo, qué locura. Ahora la mamá tiene que salir también. Y los hijos se quedan tutoriados por youtubers, influencers y toda suerte de elementos que no siempre traerán enseñanza positiva. La mayoría de las veces son cosas que nada sirven para la estructura y el desarrollo verdadero, integral de una mujer, de un hombre que le va a servir a la sociedad con honestidad y con integridad. Amén. Amén. No sirve. ¿Sabe qué sirve para esos jóvenes? Para que se conviertan en grandes ciudadanos, en grandes papás, en grandes mamás, en grandes personas de hogar. Sirve solamente la palabra de Dios, llevada con la unción del Espíritu Santo, llevada con claridad, llevada con determinación por un papá de esos que se necesitan en este tiempo. Amén. Amén o no. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo escribí, nos equivocamos honestamente. Nos ocupamos, nos entretuvimos y nos convencieron de que la comodidad, el reconocimiento y las adquisiciones son lo más importante, dando paso a un descuido que trajo consigo la era de la orfandad, la era de la soledad, la era de la frustración y de la desilusión. ¿No ve que si un niño no tiene el iPhone último, entonces el papá no sirve? Entonces lo increpa, entonces se pone violento. Y si el papá osa reprenderlo, si el papá osa disciplinarlo, puede ser incluso amenazado de demanda por el propio hijo que está sosteniendo. Eso, por Dios bendito, eso se volvió el revés de lo que Dios ha instituido en su palabra. Y todos hacemos la venia a eso y todos aplaudimos a eso. ¿Cómo es posible que se vuelva valiente, que se vuelva valioso el que un padre vaya y compre una enorme televisión aún en el peligro de una pandemia, pero que sea algo aburrido y sin ningún valor que un padre vaya a una iglesia? Y todos tenemos que aplaudir y todos tenemos que hacer la venia y todos decimos eso es lo correcto, cuando ustedes y yo sabemos que hay una sola verdad y hay un solo camino y hay una sola línea recta que se llama la palabra de Dios, la palabra de Dios infalible, la palabra de Dios llena de verdades y de tesoros y de promesas para la vida de las familias. Está siendo olvidada porque no nos queda tiempo. ¿Cómo vamos a tener tiempo? Facebook 2 horas,
YouTube 2 horas y media, TNT, Win Sport 5 o 6 horas. ¿A qué hora vamos a leer palabra? No tenemos tiempo. Y el resto del tiempo trabaje para pagar esas comodidades. Entonces hoy el clamor de Dios para el título de este mensaje se llama Se necesitan padres. Hoy muchos papás se van a tomar las cervezas que le llevan sus hijos, se van a poner sus pantalonetas que le compraron sus hijitos, sus nietecitos, muchos. Pero hoy es hora de que estos papás, en vez de tirarse en esa silla a rascarse la pancita que ya está crecida por el tanto estar allí en esa posición, hombre, que paren los oídos, y como dice el Señor Jesús, que el que tiene oídos para oír, que oiga, porque hoy, en medio de tanta escasez de empleo, Jesús, el reino de los cielos, dice: se necesitan padres, se necesitan papás. En este tiempo donde hay más huérfanos con sus papás vivos que huérfanos con sus papás muertos. Me refiero a que sus papás están en un cuarto con un teléfono, cada uno con uno, está cada uno de los hijos en sus lugares, con sus amigos, nadie se conoce. Hay más relación con las mascotas. Se los digo con mucha tristeza, porque sé que así está el corazón del Señor también. Amén. Veamos en Génesis capítulo 6. Ay, cómo yo anhelo la congregación, cómo anhelo que ya abran las puertas para poder predicarle y verle las expresiones a las personas y que me participen, que no se me estén moviendo, que estén allí pendientes, que amen la palabra, sabiendo que esto es lo único que nos da vida. Amén. Génesis capítulo 6, versículos 9 al 11. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Amén. Veamos ahí. Dice la palabra del Señor en el versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y en el 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. La tierra estaba llena de violencia. ¿Lo estamos viviendo en este tiempo, sí o no? Sí. Hoy más que siempre, hoy más que nunca, Sodoma y Gomorra se volvió un chiste en comparación de todas las perversidades al alcance aún de los niños. Ahí podemos ver en Canadá cómo la legislación de ese país ya ha permitido constitucionalmente a un preacuerdo para que haya todo esto de la pornografía infantil, etcétera. Por Dios bendito, esto se alteró de tal manera y todos aplaudimos. ¡Wow! Eso es cultura, eso es desarrollo de la libre personalidad. ¡Wow! ¡Qué tremenda sabiduría! ¡Qué pueblo óyeme, qué mente tan abierta! ¡Ay, qué sabios son! Todos aplauden, hacen la venia. La Biblia dice que se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Pero sin embargo, y hablan de un padre, sin embargo hubo uno que dice que era justo. Número 2, era perfecto. Y número 3, con Dios caminaba. Justo, pues nadie hay justo. Se sobreentiende que este hombre fue justificado por la fe, como lo dice en el capítulo 11 de Hebreos. Fue justificado por la fe. No se habla de nadie más en ese tiempo que estuviera creyendo en Dios. Pero Noé dice varón justo, perfecto, porque un varón que camina con Dios se vuelve un hombre perfecto. ¿Por qué? Porque la obediencia perfecciona la vida del ser humano. La obediencia a Dios desata su bendición y genera perfeccionamiento continuo a nuestra vida. Amén. Dice que es un varón justo porque con Dios caminó. Claro, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree en Dios, lo obedece, camina con Él, se convierte en una persona justificada. Es decir, que no se le cuentan sus pecados para su culpabilidad y su condenación eterna. Se cuentan sus pecados, pero van delante del Señor por la fe.
Y el sacrificio futuro en este tiempo era futuro, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero él fue contado en justicia de Dios. ¿Por qué? Porque caminaba con Dios y creía en Dios. Era un hombre perfecto. ¿Le parece a usted que usted le den esas características? Mire, uno espera en las corporaciones, en los trabajos, en las escuelas, que le den a uno un resultado de su desempeño. Y le pueden decir, usted es un excelente trabajo. O por el contrario, le pueden decir, hombre, podíamos contratar a alguien con menos sueldo que usted, que trabajara mucho mejor que usted. O sea, nadie quiere oír eso. Pero que den una referencia buena de uno, que digan, wow, no te vayas de este puesto porque eres excelente, eres el trabajador que siempre quisimos tener en esta empresa. Pues es algo reconfortante, es algo que habla muy bien de esa persona. Mire las recomendaciones de las características que estaban mencionándose en la Biblia de este hombre, en la mitad de una generación que estaba llena de violencia, que estaba llena de corrupción, como en este tiempo. Quiere decir que aún en ese tiempo se estaban buscando y se necesitaban padres, como en este tiempo también se necesitan. Y Dios anda buscando padres para esos hijos, padres para esas familias, líderes como este hombre que caminó con Dios. Claro, dice engendró. ¿Sabe lo que significa el contenido y la responsabilidad de lo que es el concepto de engendrar? Es que la mujer no engendra. La mujer lleva una parte durísima, que es la incubación, llevar allí a una personita, 2 o 3 o 5 en su vientrecito, deformándose toda ella. Algunas quedan muy hermosas en embarazo, otras sufren mucho cuando empiezan sus huesos a expandirse en sus coyunturas para poder dar paso al parto. Es algo tremendo. Y ahora cuando llega el día del alumbramiento, tremendo, porque hay mujeres que sufren mucho, hay unas que hasta mueren en esa labor de parto. Bien, pero es el hombre el que engendra, es el hombre el que proyecta la dinastía, el que proyecta la generación. Amén. Entonces, qué bendición. Aquí dice, y engendró Noé. ¿Por qué habrán escrito eso? Claro, porque era un líder. Era un hombre que lideraba en su hogar por su comportamiento, por su amor con Dios, por la sabiduría que recibió al caminar con Dios. Era respetado. Era un varón que la Biblia lo trata de varón perfecto. Fue encontrado un padre en esa generación. Yo quiero que hoy Dios pueda encontrarnos a muchos de nosotros, padres, que determinemos caminar con Dios. Así es. Sin ningún tipo de reproche, sin ningún tipo de petición, solamente su presencia. ¡Ah, qué maravilla! Que Dios hoy pueda decir, he encontrado en Tuluá, he encontrado en Zarzal, en Chile, he encontrado en Argentina, he encontrado en Estados Unidos, en República Dominicana, en Venezuela. He encontrado hijos que quieran, padres que quieran caminar conmigo como su tutor. Sería maravilloso, sería increíble. Dice en el versículo 14 que Dios decidió raer la tierra porque vio que todo estaba de mal en peor, como está en este tiempo. Óyeme, cuidado, alerta, campana, sirena de alarma. En ese tiempo el Señor dijo, voy a raer la tierra porque ya no soporto más tanta violencia y tanta corrupción. Pero este varón perfecto, mire lo importante de este liderazgo poco valorado, de este liderazgo que se ha hecho un poco sin importancia. Dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Y para qué Dios le dijo que hiciera un arca? Sino para que se metiera Noé, ese varón que caminó con Dios, con esos hijitos que había engendrado y con esa esposita que lo había acompañado siempre, siempre, siempre. Amén. Este varón con su comportamiento y con su fe salvó a toda su casa de esa destrucción que iba a tener el Señor, y les permitió a ellos
vivir un poco más y disfrutar de un tiempo nuevo, un tiempo maravilloso. En el versículo 20 del capítulo 8 de Génesis vemos la conclusión. Dice: y edificó Noé, cuando salió del arca, edificó Noé un altar a Dios, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ¿qué? Ofreció un holocausto en el altar. Dice la Biblia en el versículo 21, capítulo 8 de Génesis, dice: y percibió el Señor olor grato de parte de esa ofrenda. Mire qué bueno. Cuando él le dijo a Noé que entrara al arca, lo invitó a entrar, no lo mandó a entrar. Es algo diferente. Dios ya estaba adentro de esa arca, y cuando Dios le dijo a Noé que ya era el tiempo de descender, le dijo: ve y sal. Dios permaneció durante el tiempo del diluvio, guardando y protegiendo esa familia. Tal vez vendrían olas grandes, tal vez ellos, al ver que pasó un mes, 2 meses, 3 meses y no veían tierra, tal vez en su corazón se podría haber turbado, pero nada de eso aconteció. ¿Por qué? Porque estaban seguros y no tenían temor de malas noticias. Tenían un papá ejemplar, un líder que hablaba con Dios, caminaba con Dios, y estaba desesperado por bajar del barco, pero no porque se sintiera desprotegido de Dios, sino porque quería encender un altar rápidamente y ofrecerle al Señor en acción de gracias por haberle salvado la vida a él y a sus hijos. Eso sí es un papá que piensa verdaderamente en sus hijos, más allá de televisores, más allá de motos, de automóviles o de celulares. Este hombre les preservó justicia de parte de Dios por su fe, por su obediencia, por su abnegación. Amén. Se necesitan papás como Noé. Amén. En medio de este tiempo, el altar familiar, la iglesia se convierte en esa arca en donde los papás llevan a sus familias para que sus familias no se pierdan. Amén. Para que sus familias salgan a flote. Y para que sus familias aprendan y disfruten lo que es la presencia del Dios Todopoderoso. Sí, Señor. Lo que Él quiere para nosotros. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Leamos versículos 30 al 34. Hechos capítulo 16. Sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se alegró mucho con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Quién era este hombre? El carcelero de Filipos, en donde estaban encarcelados. Él era el guardián. Estaban encarcelados Pablo y Silas. ¿Por qué estaban encarcelados Pablo y Silas? Por predicar el reino de Dios. Sabe que cuando se predica con vehemencia la palabra del Señor, el orgullo de los que están en lugares de eminencia, el orgullo de las personas que están allí con sus intereses mercantilistas, se ve afectado y se enfada. Claro que se enfadan. Se enfadan porque ellos menosprecian el valor del reino de Dios. Creen que no existe, que es algo imaginario, que es una anestesia que evita la productividad de las personas. Eso es algo totalmente falso, porque un cristiano debe ser el más íntegro y el mejor de los trabajadores de una empresa. Amén. Amén. Entonces no debe ser así. Y este hombre, el carcelero, vio como Pablo y Silas escuchó. Allá en el fondo, en el calabozo de más adentro, cuando estaban ellos amarrados de sus pies y de sus manos, empezaron a cantar. Mira cómo le rompería el cerebro a este carcelero al oír que esa gente, estando en esas condiciones de frío, de oscuridad, de privación de su libertad, solamente atisbaron a cantarle a ese Dios, a ese Señor, que él no conocía. Dice: esta gente está loca.
Pero cuando ellos cantaban, la gente de los demás presos los escuchaban y hubo un gran terremoto que sacudió esa cárcel y se abrieron las rejas. Y eso fue una locura y un caos. Entonces este hombre, el carcelero, dice que intentó matarse. Tremenda noticia, pero no sabemos por qué quería matarse. Se quería matar él, porque él con ese acto, que no era una buena decisión, ese acto, él quería proteger a su esposa, quería proteger a sus hijitos. ¿Por qué? Porque el carcelero era el responsable, y en ese tiempo, cuando se volaban, cuando había una fuga de presos, los carceleros, los guardianes pagaban con su vida y con la vida de sus familiares más cercanos. Dijo, me mato yo y se acaba el cuento. Protejo a mis hijos, protejo a mi familia. Pero cuando lo iba a hacer, Pablo dijo, no lo hagas, todos estamos aquí. Nadie se ha ido, nadie se ha fugado. Y cuando él vio todo eso y vio que lo que había sucedido era por obra de Dios, al escuchar las alabanzas de estos apóstoles, dijo, yo quiero en mi vida y en mi hogar, que Dios, ese Dios de ustedes, esté también con nosotros. Y lo llevó a su casa, mire, fíjese, llevó a los predicadores, los presos, los llevó a su casa. Ellos predicaron y él dijo, me quiero bautizar. Un líder toma el primer paso de obediencia. Un verdadero padre que sabe lo que le conviene a sus hijos, le va mostrando la ruta, la mejor ruta, la única ruta, la ruta excelsa, el camino que conduce al Padre Celestial. ¿Ah? ¡Qué bendición! ¡Qué belleza! Un papá de estos dijo, no, yo me bautizo, y los hijos viendo a su papá hacerlo, y su mujer alegres, dicen, se regocijaron, dijeron, nosotros también queremos, nosotros también nos vamos a bautizar. Me alegra mucho leer este versículo maravilloso donde dice que lo llevó a su casa, le puso la mesa y se regocijó con todos los de su casa porque habían creído a Dios. Ay, 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 gloria. Se necesitan papás como este carcelero. Quería con su humanidad proteger a su familia, y lo que le llegó fue mucho más que protección de vida, le llegó salvación eterna. Aleluya, gloria a Dios. Dígame, ¿qué herencia puede valer más que algo que no te lo puede quitar el gobierno, que algo que no te lo pueden robar, que algo por lo cual no tendrás que pagar tributo nunca más, porque serás parte del reino, heredero del reino de Dios para siempre? Se necesitan padres que inviten a sus hijos con su ejemplo a seguir a Jesús. Hoy en el Día del Padre, oye, ya no tomes esa cerveza, toma la Biblia y dale ejemplo a tus hijos. Gloria al Señor, aleluya. Hechos capítulo 10, versículo 24. Dice, Hechos capítulo 10, versículo 24. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Vamos al versículo 33. El versículo 33 dice, así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir, Pedro. Ahora pues todos los que estamos aquí en la presencia de Dios estamos para oír lo que Dios te ha mandado a decirnos. Mire un hombre que ni siquiera era judío. Un hombre que ni siquiera era judío. Y llega y convoca a un grupo de sus familiares en donde se encontraban muy seguramente su esposa, sus hijos, sus nietos. Era un hombre importante en ese lugar. Era un hombre que tenía su reconocimiento social. Entonces también invitó a sus amigos más íntimos. Esa clase de líderes hoy pide el Señor. Esa clase de padres de familia es la que Dios hoy está en el clasificado celestial anunciando. Mire que no hay trabajo. Se necesitan padres. Padres como Cornelio, que invitaron a ese hombre lleno de la unción del Señor para que empezara a hablarle a su familia. ¡Qué bendición! Dice, nosotros, tú has venido a esta casa y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos estamos aquí en la presencia de Dios para escuchar
todo lo que Dios te ha mandado. Tenían hambre, tenían sed, pero cómo no, si este era un hombre piadoso, este era un hombre que ya quería conocer a Dios, tenía sed, tenía esa necesidad de escuchar el contenido de la Escritura, y se lo contagió sin tapabocas, se lo contagió sin alcohol, se lo contagió sin careta. Se le contagió eso a los hijos, las ganas de comer palabra de Dios, las ganas de escuchar la palabra de Dios. Necesitamos padres que estén con ese virus del reino de los cielos para que contagien toda su casa, toda su casa. Se necesitan padres en el reino de Dios. Juan capítulo 4, versículos 46 y 47. Vino pues Jesús, Juan capítulo 4 versículos 46 y 47, dice: y vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde habían convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó, diciéndole que sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis las señales y los prodigios, no creeréis. Pero el oficial, versículo 49, dice: el oficial del rey le dijo Señor. Cuando le dijo Señor, todo cambió en ese instante. Desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, porque ya tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Dice la Escritura en el versículo 53 que el padre, cuando llegó a la casa, versículo 52, entonces él les preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor su hijo cuando llegó a casa. Y ellos le dijeron: ayer como a las 7, y le dejó la fiebre. El padre de familia entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Ay, 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 ay. Oficiales del rey no querían saber nada de dioses diferentes. No querían ellos tener contacto con rabinos, ni con maestros de la ley, ni de la palabra. Pero este hombre tenía una dificultad en la casa, y él no podía ignorar las maravillas que estaba haciendo. Por eso nosotros contamos los testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que nos sacó de la droga, sacó del homosexualismo, que nos sacó del robo, que nos sacó de esto, que nos sacó de aquello, que nos sacó del licor, del tabaco. Que somos personas, hombres, mujeres nuevecitos, hechos nuevos de la mano de Dios por el Espíritu Santo. Amén. Otras personas no pueden ignorar. En el caso mío, la gente que me conoció, los que me vendían la cocaína, todos con los que me reunía para consumirla, ellos no pueden ignorar hoy en día que hay un Dios que existe. Al ver a un padre, al ver a un esposo, al ver a un predicador, al ver a un hombre de bien en la sociedad. Asimismo, este hombre no le importó porque él sabía y no podía ignorar los milagros que Jesús estaba haciendo. Había convertido el agua en vino, había sanado ciegos, había regresado de la audición a personas sordas, había curado de sus extremidades a paralíticos, había detenido el flujo de la sangre de mujeres que tenían por muchos años estos problemas. Dijo: esta es mi oportunidad para mi hijo. Esta es la oportunidad, porque si no, él va a morir. Y él dice que el vino se postró. Él dice aquí que él estaba allí. Le hicieron una prueba de fe, pero él dijo: no, yo creo. Y su hijo fue sano. Se necesitan padres que lleven esa palabra. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Yo me imagino este hombre lleno de alegría porque su hijo, el que estaba moribundo, ahora rezongaba de vida. Ahora estaba radiante, jugando, estaba corriendo de un lado para el otro. Y él dice: un hombre llamado Jesús de Nazaret me dijo ayer a esta misma hora, cuando él
ya dejó de tener fiebre, que mi hijo viviría y que estaba sano. Y entonces la gente en su casa creyó en Jesús. Toda su casa. Se necesitan más padres como él, que ignoren todas estas diferencias, barreras sociales, barreras que se han vuelto paredes inflexibles que no les permiten venir, pasar la barda y creer que hay un Dios todopoderoso, con los brazos, con las manos extendidas, para sacar a toda la humanidad de este atolladero que no tiene remedio. El remedio se llama Jesús para cada persona que en él cree. Y hoy la intención del Espíritu Santo, la intención mía y de este ministerio de Dios, es que ustedes acepten hoy esa invitación de Dios para que salgan de esa rutina, de ese ciclo, de ese sistema, y ahora empiecen a tener el reino de Dios y su justicia como su prioridad. Si tenemos celulares, bien. Si no tuviéramos estos celulares por donde estamos transmitiendo, estoy seguro que tendríamos en algún lugar en la luna, en Marte, en algún lugar tendríamos la forma de predicarles a ustedes. Pero usted hoy, sí o sí, hubiera recibido este mensaje. Hubiera tenido esta posibilidad, hubiera tenido esta experiencia con el Espíritu del Dios que vive para siempre. Aleluya, gloria. Bendito Dios. Cuando no hay trabajo en toda la tierra, en el reino de los cielos hay un gran pasacalle que dice: se necesitan padres como este empleado real. Se necesitan padres que vayan a Jesús y le digan: Señor, yo creo, yo creo. Se necesitan padres que vayan y testifiquen en sus casas. Eso no lo hizo el psiquiatra, no lo hizo el médico, no lo hizo el gerente. Eso lo hizo Dios, que los utilizó a ellos. Para que crean en toda su casa que hay un Dios todopoderoso. Amén. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Necesario glorificarlo a Él. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 22-23. Marcos capítulo 5, versículos 22-23 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga. Ahora viene un hombre espiritual, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hijo está agonizando. Ven y pon las manos, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Amén. Un hombre anegado entre el cumplimiento de las obras para ganarse la salvación, lleno de rutinas, ceremonias y ritos, decidió ir donde el rebelde de la sinagoga, el rabí rebelde, decidió ir donde Jesús. ¿Por qué? Porque tenía un problema de alto riesgo. Amigos, cuando se toca a fondo, cuando vienen las grandes dificultades, es cuando muchos de los ateos resulta que no son ningunos ateos, sino que invocan el nombre del Señor. Amén. Entonces Jairito, este hombre, al ver a su hija agonizando, dice: yo voy a ir donde ese hombre que cura de parte de Dios. No sé. Mi religión me dice que eso no es posible. Mi mente y lo que he aprendido de la teología dice: no puede ser, ese es el hijo del carpintero, es alguien conocido, es alguien tan común y corriente. Pero mi corazón y el dolor que siento de que mi hija muera sin que su padre haga algo, me mueve a ir con Jesús, me mueve a estar con Él. Mira lo lindo que este hombre va delante de Jesús, va delante de Él y dice que se postra a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás una mujer. Usted se imagina, usted, un padre con su hija muy enferma, y que el único que en ese momento podría darle la libertad, la sanidad, se ve interrumpido por una mujer y una gran multitud, y él se toma el tiempo para mirar a esa mujer, escuchar a esa mujer y sanar a esa mujer. ¿Qué habría en el corazón de Jairo en ese momento?
Pues Dios nos enseña a esperar en Él. Dios nos enseña que Jesús nunca jamás va a llegar después de, llega en el momento y en la mejor hora justa, precisa. No va a llegar antes, no va a llegar después, llega en el momento indicado. Siempre llegará para traer la bendición, aleluya. Siempre llegará para traer la bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, tomando la niña, versículo 41, le dijo Talita Cumi, que traducido al español es: niña, a ti te digo ya, levántate. Jesús le habló con autoridad y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer a la niña. Finalmente, un padre que se acercó a Jesús sin importar el qué dirán, sin importar lo que le hubieran opinado en su muro. No le importaba si le daban me gusta o le daban dedito abajo, no le importaba. Si le ponían carita furiosa o carita feliz, no le importaba si le tiraban algunos cuetecitos virtuales o le decían una mala palabra, ridículo, ignorante. Eso ya no se usa. No, él fue porque él tenía el problema con su hija. De esos padres, de ese tipo de padres como Jairo, es que se necesitan en el reino de los cielos. De ese tipo de padres que no les importa absolutamente nada, sino que van para llevarle lo mejor a sus hijos. Qué mejor regalo el día del padre, que sus hijos puedan imitar a sus padres en la vida espiritual que ellos llevan con respecto de Jesús, del reino de los cielos. No hay corbata, no hay automóvil ni pasaje a Dubái que pueda superar ver a los hijos consagrándose voluntariamente por el ejemplo de sus padres. De esas familias es que el Señor quiere. De eso es que se necesita en el reino de los cielos. Marcos capítulo 9, versículo 17. Marcos 9, 17. Dice la escritura: y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Mira, un hombre común y corriente, en el desespero de un jovencito que tenía problemas allí, endemoniamiento, no podía ni hablar. Oye, era un demonio pesado, era un demonio bravo. No quería salir, los discípulos no pudieron, pero este papá supo a quién dirigirse. Sabe que él, aunque los discípulos no le sacaron ese demonio, él esperó un poco más. Él estuvo allí un poco más porque él quería ver a Jesús. Él quería hablar con Jesús. Él quería tratar el problema de su hijo con el psicólogo. No, él esperó a Jesucristo, el dueño del poder. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque tuvo una linda conversación con Jesús que hizo que su fe se acabara de afirmar, se acabara de concentrar. Como resultado, el Señor le entrega un hijo que habla, un hijo con la mente nueva, un hijo con el corazón nuevo, un hijo con su alma renovada, aleluya. De ese tipo de papás que no les importa esperar, que no les importa ser pacientes, que no les importa lo que les digan, el señalamiento, que no les importa las burlas que le hagan. Él va porque él sabe lo que le conviene a su hijo. Él sabe lo que más necesita a su hijo. Oye, no es una camisa marca Oakley, seguro que no es unos tenis marca Nike, unos Super Jordan. No, tal vez no es eso. Son cosas necesarias, pero tal vez lo que su hijo más necesita es a Cristo en su corazón. Es la libertad que Dios nos da, es la salvación que trae consigo el Espíritu Santo cuando nos revela Jesús, el que murió en la cruz por ti, el que murió en la cruz por mí, luego resucitó para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Se necesitan esos padres. Leamos primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice: llegaron los días en que el rey David había de morir. Escúcheme bien. Le pidió el favor a Salomón. ¿Ven? Le ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, es decir, voy a morir. Ahora tú esfuérzate y sé hombre.
guarda los preceptos de Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Dios la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ay, qué bueno, qué lindo, qué hermoso. Hoy les testifico que un día mi padre, un hombre con muchos defectos, pero también con un abastecimiento de virtudes de parte de Dios, no conoció a Jesús como lo conocí yo. Sin embargo, él tenía la esperanza puesta en Dios de que había una vida más allá de esta vida terrenal, y él quería estar allá con Dios, y él buscaba, pero lo hacía a su manera y no a la manera de Dios. Sin embargo, un día él me deja una carta cuando él estaba acercándose a su tiempo de partir, así como dice David: yo voy a seguir el camino de todos aquí en la tierra, es decir, estoy próximo a morir. Mi padre estaba muy enfermo y me deja una carta donde me dice: no descuides a tu mamá, porque soy hijo único. Y él le preocupaba eso, y bien hizo. Jesús también hizo lo mismo con María. Dice: mira, ahí está tu madre, ahí. En otras palabras, Juancho, encárgate de mi mamá, por favor. Amén. Así mismo hizo mi padre. Mi padre dijo: oye, no vas a abandonar del todo a tu mamá. Y luego me dice, en esa carta dice: y dale espacio y tiempo a Dios. Vete media hora. Y hablaba de una misa, de las que duran media hora. Allá en lo que él conocía, su consejo fue parecido al de David. ¿Qué sería hoy día del Padre si mi padre estuviera vivo y encontrara que su consejo de que yo buscara a Dios al menos media hora a la semana se convirtió en un vive Jehová en cuya presencia permanezco? ¡Ay, ay, 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 ay! Creo que mi papá se alegraría mucho del regalo que le puedo dar al ser un ministro del Evangelio, a ser un hombre consagrado a las cosas de Dios. Que no me ha importado la burla, que no me ha importado el menosprecio, que no me ha importado el señalamiento, que no me ha importado lo que he perdido de este mundo. Todo lo tengo por basura, por encontrar la excelencia y llegar al premio, a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, el conocimiento de su reino y de su eterno amor. ¡Aleluya! Gloria a Jesús, gloria al Señor. David le dice: guarda, oye, yo te ordeno. Mira que es un varón líder decidido, que tiene autoridad de Dios. Ahora no solamente lo conduce con una vida, el tierno cantor de Israel, el hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Óyeme, ya no con el ejemplo, ahora le dice claramente y literalmente: óyeme, Salomón, Julián, María Camila, como se llame tu hija, yo te ordeno que guardes los preceptos de Dios, que andes en tus caminos, observando sus estatutos. Sabe que ningún padre ordenaría a su hija que fuese a prostituirse. No más. Ningún buen padre ordenaría a su hijo que vaya a robar, a secuestrar, a delinquir. Un buen padre no haría eso. Un buen padre ordena lo que a él le parece que es mejor para su descendencia. ¿Y qué mejor que ordenarles una consagración luego de haber vivido ejemplarmente delante de Dios y delante de sus hijos? De esos padres que den ese tipo de órdenes en su casa es que se necesita en este tiempo, porque escasean, porque ya no hay límites, porque ya no hay disciplina, porque creen que la disciplina es odio cuando la disciplina es amor, porque Dios al hijo que ama disciplina. Es bíblico. Y las constituciones de los países dicen: cuidado, tocas al niño, que te metemos a la cárcel. Déjalo que se vuelva un degenerado.
que se perfore la piel, que se la raye de la cabeza a los pies. Libre desarrollo de la personalidad. Cultura en detrimento, sociedad en decaída, al sótano, al infierno mismo. Desorden y anarquía total. Los hijos no piden, exigen. ¿Qué tal la inversión de los roles? Y hasta dónde hemos llevado nosotros por falta de verdaderos padres, por falta de esos padres como David, que tomaron en serio ese liderazgo. Amén. En Deuteronomio capítulo 6, ya tranquilo, vamos terminando. Qué bueno es el Señor. Amén. Cómo nos ha rendido. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice la escritura, Deuteronomio, búscalo, Deuteronomios capítulo 6, versículos 5 al 7, dice: amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿en dónde? Sobre tu corazón, y las repetirás si quieres. Dice si quieres. No dice si quieres. Es una orden de Dios. Si sabe lo que le conviene. Dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Es más, te las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y si eso te parece poco, yo hoy te digo que tienes que escribirlas en los postes de tu casa y también en tus puertas, a fin de que tus hijos entiendan, aprendan, reciban, acepten la palabra de Dios. Lo que más le conviene al mundo no es ir a la luna. Lo que más le conviene al mundo no es establecer comunicación con los seres vivientes de otras galaxias. ¿De qué nos sirve con el único ser de otro planeta que nos interesa y que nos conviene hablar? Es con Dios, que es dueño y hacedor del universo. Es extraterrestre. Si quiero hablar con Él, y si deberíamos tratar de hablar con Él. Amén. Por ahora Dios dice: ama a Dios y comparte esta bendición con tus hijos y en tu casa. Yo quiero que tu casa sea un santuario, que tu casa sea una copia de mi palabra. Yo quiero que tu vida sea una copia de mis deseos para que a ti te vaya bien. Y por supuesto, para que te vaya bien a ti y a tus descendientes. Amén. Si eres un padre, hoy estás allí, viendo esta señal, viendo este sermón. Ya, párate de la hamaca espiritual y ven en pos del reino de los cielos y su justicia. Porque todas las otras cosas de esta tierra pasarán tan superficialmente, tan vanamente, que un día mirarás atrás a tus 80 o 90 años y dirás: pero cómo se me fue la vida en un abrir y cerrar de ojos. Pero amigos, la eternidad es válida y existe para ti, para mí y también para tus hijos y mis hijos. Déjales algo que valga la pena. Yo le dejé 3 casas a mis hijos. En una noche de rumba, de juego, en un mal negocio puede terminar, en una ira natural, incontenible, puede derrumbarse en un emporio, el más grande de todos. Pero la verdad, la fe, esa no la destruye nadie aquí, naturalmente. Tú la entregas o la retienes. Tú la debilitas, la descuidas o la afirmas cuidándola, acercándote al Señor. Amén. Qué bueno es ese versículo. Vamos a leer Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Y vamos a leer del versículo 14 al 15. Éxodo capítulo 16,
14, 15. Dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí que sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, wow, ¿y esto qué es? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, eso es el pan de Dios que les ha dado para comer. ¿Qué es eso? Cuando uno tiene hambre, ¿no? De comerse una pizza, de pepperoni, de champiñones. Se cayó el celular. Cuando uno tiene el deseo de comerse una picada bien grasosa con una Coca-Cola dietética. Cuando uno tiene gran hambre porque lleva muchos días sin comer y lo que le presentan para saciar la comida, el hambre, es algo pequeño, lógico que te va a parecer insignificante. Lógico que vas a decir, ¿y eso qué es, por Dios? Si lo que yo tengo es un hambre de devorar un toro, una hamburguesa más gigante, una Big Mac. Wow. Y te parecen con algo así, menudo, delgado, pequeño. Obvio iban a decir, esta insignificancia que me va a saciar a mí. Bueno, yo también diría lo mismo. Seguramente diría lo mismo. Veamos en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Vamos a leer del 11 al 13. Dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Amén? Dios les prometió que les iba a sustentar en el desierto. Pero cuando ellos esperaban que del cielo descendieran unos manjares, cual palacio del rey David, se encontraron con una hostia. Algo pequeño e insignificante, a lo cual ellos con asombro dijeron, ¿qué es esto? Pero era lo que Dios les estaba dando. Asimismo, muchas personas en este tiempo al escuchar la palabra de Dios dicen, ¿y eso qué es? ¿Para qué 2 horas de culto? ¿Para qué un altar familiar? ¿Para qué tanta oradera? ¿Para qué tanto sermón? ¿Para qué tanto pastor? ¿Para qué tanto evangelista? Algo insignificante, porque hay cosas más relevantes, como ir y trabajar el domingo, ir y trabajar horas extras, traer dinero, paguemos cuentas, compremos cosas. Eso es lo importante. Tener cosas de marca, muy finas, Rolex, Cartier, Trianon, todo lo de mejor precio para mí. Eso sí es importante. Pero leer la palabra, escuchar sermones, ¿eso qué es? ¿Para qué sirve? Eso embrutece a la gente. Y además el pastor te saquea los bolsillos. Wow. Le decían, ¿qué es esto? A lo que Dios les había mandado. Y ni siquiera sabían qué era. Muchos critican la Biblia, muchos critican el Evangelio y ni siquiera conocen qué es la vida dentro del reino de los cielos. No la conocen y la critican. No la tienen y por eso la menosprecian. Tal vez tienen un deseo reprimido de pertenecer,
pero el qué dirán de la sociedad se los impide. Toma una decisión en este día, Padre. Ya levántate de ese butaco, suelta ese control de ese televisor, deja de ver partidos repetidos de la selección Colombia y ya, vente en sintonía con el Señor. Amén. Si nosotros damos buenas cosas, ¿cómo no nos va a dar algo que realmente necesitamos? Nuestro Dios y el Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Juan capítulo 3 y versículo 16 dice, Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Parece una locura que un padre vaya a entregar la vida de su hijo, mandarlo a una muerte segura. Es una locura total. Y tú podrás decir en este día que qué raro ese Padre Celestial de los evangélicos. Mandó a su hijo, no lo quería. Pero recuerda que leímos Malaquías capítulo 2 versículo 15. Lo que Dios quiere es una descendencia. Son unos hijos que se consagren voluntariamente a Él. Por eso, cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, no perdió Dios a su Hijo, sino que ganó a miles de millones de hijos, porque a través de Cristo nos hacemos hijos de Dios Altísimo. Dale la gloria a Dios. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó al ser igual, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Estando en la condición de hombre, se humilló aún más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, verso 9, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre Celestial. Amén. Insignificante, porque no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a una condición de hombre, haciéndose mortal, y más, llegando a la condición de muerte y muerte de cruz. Como iban los viles, como iban los menospreciados, como iban los delincuentes, como iban los homicidas, como lo peor de la sociedad. Cuando la gente miraba a Jesús en esa condición, le decían, no que eres Dios, no que eres Rey, no que eres Salvador, no puedes salvarte ni a ti mismo. Esto que es, decían, esto que es, decían, esto que es. Pues era nada más y nada menos que el pan de Dios que descendió de los cielos para darnos vida y vida en abundancia. Amén, amén, amén. Dios nos dio pan porque nosotros procuramos darle cosa buena a nuestros hijos. Amén. Él nos dio el mejor pan del cielo. Que es nuestro Señor Jesús. El Cordero de Dios, Amén. el pan de vida, la saciedad del insaciable, la plenitud del incompleto.
la habilidad de el que no puede valerse por sí mismo, la potencia de aquel que está sufriendo, el consejo de aquel que es torpe, simple, el consuelo de aquel que ha sido ultrajado. Jesús, el que todos miran como algo insignificante, el reino de los cielos, que para nada es suficiente, aquellos que se sacian solo de comercio, solo de consumismo, es el único que puede llevar familias enteras a una eternidad de bendición junto al Padre Celestial. Ni el éxito, ni la 14, ni Falabella, ni Carrefour le darán vida eterna a tus hijos, papá. Pero Jesús sí. Amén. Pero Jesús sí. Total. Padres que escojan hoy humillarse y recoger del suelo ese pedazo de desconocido alimento, tal vez insignificante a la vista, cual reo en la cruz, cual derrotado, sin fuerzas, lacerado y a punto de expirar en la cruz, pero tan nutritivo como la leche y como la miel, como quiera que Él es, el Cordero de Dios que quita pecados del mundo. Así es. No hay trabajo, hermanos, pero hoy hay un aviso clasificado que dice: se buscan padres que busquen lo mejor para sus hijos. Se necesitan padres que busquen a Dios para sus hijos. Amén, amén, Amén. amén. Feliz día del Padres. Feliz día de los papás. Señor, yo hoy te doy gracias por haber llegado a mi casa. Te doy gracias porque insististe, porque tocaste muchas veces y te dejamos ahí parado, menospreciado. Te vimos allí como cosa insignificante y aburrida. Y tocaste como hoy tocas, Señor, a la puerta de miles de millones de hogares donde hay padres que están concentrados en conseguir cosas buenas para sus hijos. Hoy yo oro en el nombre de Jesús para que ellos consideren que la mejor cosa que les pueden dar, dejar, legar a sus hijos es a Dios, es a su reino. Bendecimos los hogares de mi nación Colombia. Bendecimos los hogares de las naciones latinoamericanas, anglosajonas, europeas, asiáticas, africanas y el continente australiano. Señor, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos para que haya una bendición enorme en esta hora. Que haya una transición, para que haya una transición en el pensamiento de las personas, en el pensamiento de los padres. Bendícenos con tu presencia, Padre. Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos a venir a tu casa, a tu reino, a comprender la prioridad. En tus planes me encontrarás yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he Podido ver. tu favor me guía. Recibe el abrazo del Padre. Lo que tú quieres Para mí
Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser y mi dulce compañía. en cada uno de mis días. Gracias, Padre Celestial. Eres el Padre que siempre soñé. Gracias por darnos lo que más necesitábamos. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por invitarnos a tu reino. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes que pudiera cometer. Me ayudas a Te adoramos, permanecer papá. siempre Feliz día del Padre, Padre Celestial. conmigo. Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver. tu favor me guía. Tú eres mi guía, Señor. Cumplir lo que Mi mejor ejemplo para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor Eterno. y mi razón de ser y mi dulce compañía. Tú eres mi Padre Celestial, y desde la madre que siempre soñé, mi amor eterno y mi razón de ser y mi dulce compañía. en cada uno Uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Sean todos bendecidos en este día. Sean todos fortalecidos en este día. Y denle un buen regalo a su papá. Padre Celestial, es tu alma, es tu vida y es tu fe en Jesús. Un abrazo grande y fuerte. Me despido. Soy el pastor Julio Ernesto Paredes, hijo del Dios Altísimo. Hasta pronto.